Buenos días a todos, contento de que estén aquí con nosotros. Mi nombre es Jacob y con mi esposa Chantal. Es maravilloso saludarles a los que nos están viendo en línea. Este fin de semana muchos no están con nosotros, nos están viendo en línea, pero hoy empezamos una nueva serie del libro de Éfesos, o Efesios más bien dicho. Y antes de entrar al texto, una de las cosas que hacemos es ese regalo al mundo que hacemos una vez al año en tiempos de Navidad. Y este año pasado recibimos esta ofrenda y siempre tenemos 10 años haciendo esto. Y la idea antes era de que en el tiempo de Navidad gastamos mucho dinero en nosotros mismos y decidimos que queríamos cambiar un poquito esa narrativa y de gastar mucho en nosotros mismos, pensar en una misión global y para cambiar el mundo. Y una de nuestras organizaciones con la que hicimos este compañerismo fue este proyecto del agua. Y esto es dar o traer agua limpia a un lugar del mundo. Y un lugar en lo que nosotros hicimos, quiero mostrarles un video de lo que hacemos por nuestra generosidad. Vean este video. Hola a todos, mi nombre es Catherine, trabajando con este proyecto de agua aquí en Kenia. Y hoy estoy aquí con uno de mis estudiantes, amigos. Mi nombre es Matei, dice. Y estoy aquí. Estamos aquí. Y antes de que este proyecto del agua estuviera construido, ¿dónde ibas a conseguir tu agua? Íbamos al arroyo. Y el viaje nos tomaba como medio kilómetro. Y estaba muy sucio y pedregoso y lejos y peligroso. Y el agua pues no era adecuada para tomar y la usábamos para lavar las manos y para todo. Y ahora que tenemos este proyecto de agua limpia en la escuela, ¿cómo ha cambiado la situación? La situación es muy diferente, dice la niña. Tenemos agua adecuada para tomar, lavar las manos, para cocinar y para lavar el baño también. Y eso nos ha ahorrado mucho tiempo. Ok. ¿Y qué quieres ser en el futuro? Yo quiero ser doctora. Well, te deseo lo mejor. Ahora, este regalo al mundo, usted ha escuchado uno de mis amiguitos aquí, de mis estudiantes, que representa a toda la escuela. Y este sueño es lo que hacían los niños cada mañana antes de irse a la escuela, ir a traer agua. Y ahora este regalo al mundo, les damos las gracias en los niños a todos. ¿Es no maravilloso eso? Esto es un resultado directo de la generosidad de esta iglesia, el hecho de que haya esta reserva de agua, este proyecto de agua limpia en Kenia. Ahora la gente puede tener agua limpia. Y no solamente agua limpia, sino que trae cambios de vida. Escuchó, ya no tienen que caminar tan lejos o enfermarse con el agua sucia. Y una de las cosas que a mí me gusta más, dice el pastor, con este proyecto del agua, es que no solamente el agua, sino que también se les enseña el Evangelio del Señor, es el ministerio de lo que Jesús nos enseña. Y una de las cosas, en abril también hicimos lo que le llamamos Compasión Domingo, en esta misma área. Y tenemos esta región, en este mismo lugar, de donde tenemos el proyecto de agua, donde hicimos esa organización con la compasión, esta otra organización, y muchos niños, tuvimos 85 niños que fueron patrocinados por esta iglesia para esos niños que van a esa escuela. Alguno de esos niños puede usted ser el que tiene la foto usted en su refrigerador de uno de esos niños que estamos patrocinando, y eso es lo que significa
amar a Dios, amar al mundo, servir al mundo. So, gracias por ser parte de esto. Y también ya estamos en septiembre, so Navidad ya no está muy lejos de aquí. Y ya estamos pensando acerca de este nuevo regalo al mundo que le llamamos cada año para traer cambios al mundo. Al entrar al texto de hoy, en este libro de Efesios, una de las cosas que quiero enfocarme es que recuerden que la palabra del año era fundación marco, entrando a lo básico, los fundamentos de nuestra fe. Y este año pasado ya saben que fue una locura y hay que reenfocarnos y enfocarnos en Jesucristo. Eso fue lo que decidimos, en la fundación que es Jesucristo. Y eso fue también, el libro de Efesios habla de eso, habla de nuestra identidad, de que somos hijos del Padre. ¿Y qué significa ser parte de esa herencia, de esa identidad que tenemos? Y este libro increíble que el apóstol Pablo escribió. Pablo está en prisión cuando escribió esto. Y esto escribió para todas las comunidades del mundo mediterráneo. Y cuando estaba en prisión no solamente se quedó sentado ahí en prisión, no, escribió esta carta que las enviaba a diferentes iglesias y las leían en voz alta y las pasaban a otras iglesias para leerlas. Ahora, nuestra realidad. Pablo no escribió estas cartas para el siglo XXI, para nosotros, no, pero aún nosotros tenemos acceso a esta gran enseñanza que aún podemos ver. Y estoy emocionado de poder entrar a este texto. Y entramos en Efesios número 1 cuando introduce su carta y él dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, al pueblo santo de Dios en Éfeso, los fieles en Cristo, gracia y paz tengan de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Alabado sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en los reinos celestiales con toda bendición. Ahora, aquí están viendo los dones espirituales que tenemos en Jesús y las bendiciones y riquezas que tenemos. Él está en prisión y es su vida. Y muchos pueden pensar que no tiene nada, pero él dice que es el más rico del mundo. Y él quiere que sus lectores se den cuenta de que las riquezas que tenemos es en Jesús. Una de las cosas que quiere que veamos es que Dios nos ama, nos protege, nos provee, para que cada uno justamente nos da eso. Y en Filipenses dice que Dios suplirá todas las necesidades. Ahora, eso no promete que nos va a proteger de la pobreza o dolor. No, 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 no. La pobreza es pobreza. Pero no, recuerde, mi padre la semana pasada nos habló de que a veces pensamos que la riqueza, que nos va a caer un camión lleno de oro ahí en nuestra casa, de la noche a la mañana. No, nuestras riquezas no son materiales. Como dice Pablo, Dios el Padre nos dio todas las bendiciones, todo lo que necesitamos para ser agradecidos con Dios, porque lo espiritual es más importante que lo material. Y si realmente amamos y seguimos a Jesús, ya sabemos eso. Tener toda la riqueza porque Dios nos salvó. Pero al mirar los siguientes textos en Efesios 1, sobre todo cuando avanzamos más allá, vemos y que nos demos cuenta que lo que realmente tenemos como cristianos, qué bendiciones de Cristo, porque dice que Jesús nos trajo todo esto, porque Él nos escogió antes de la creación del mundo para ser santos e irreprensibles a sus ojos. En amor nos predestinó para la adopción por Jesucristo, de acuerdo con su voluntad, antes de la creación. El Padre ya nos conocía, ya te conocía, ya me conocía. Tenía un plan y de a veces corremos
Porque es nuestra historia del pecado, corremos del pecado, pero el plan original era que hubiera santidad en nosotros, porque nuestro pecado se ha perdido por generaciones, ¿no? Pero Dios en su plan, Él sabía que tenía que enviar a su Hijo y ese plan predestinó, preordenó la adopción del mundo a través de su Hijo. Y esa palabra de adopción era un término legal que se usaba en Roma, que era un heredero varón, una adopción completa. Entonces lo que Pablo está hablando de esa herencia, el Padre tiene un plan con Jesús para adoptarnos completamente, para poner su lugar en línea para esa herencia, para esa bendición que tenemos por medio de Jesús. Y en el versículo 6 dice que nos ha dado gratismente. ¿Cuál es su herencia? ¿Cuáles son las bendiciones? El versículo 7 nos dice esto. Dice, en Él tenemos redención por su sangre, redención, el perdón de los pecados de acuerdo con las riquezas de su gracia. Vemos redención y perdón de los pecados. Primero es bendición y nos redime. Él nos ha redimido. Ahora, ¿qué significa redimir? Es canjear, es comprar y liberar por un precio. En el Imperio Romano había 60 millones de esclavos. Y por eso cuando vemos en el Nuevo Testamento, vemos mucho lenguaje acerca de la esclavitud. Es porque había esclavitud en ese tiempo, 60 millones. Y él explicaba para que la gente entendiera de que Dios nos redimió, nos compró con su sangre. Este año pasado, dice el pastor, estaba enseñando historia en la escuela, en la primaria. Y una de las cosas que al enseñar historia quería comunicar a sus estudiantes bien, quería entender lo que era lo que fue la guerra civil aquí en Estados Unidos. Él quería saber qué realmente era o cómo fue la vida de los negros aquí en Estados Unidos, la realidad de esa tragedia en la historia de nuestro país. Y una de las cosas que vi es que en ese tiempo de la guerra civil había 4 millones de esclavos en Estados Unidos, esclavos negros. Y una de las cosas que vi, que aún bajo esa tragedia, casi la mayoría de los esclavos africanos negros habían recibido a Cristo. Y no fue porque sus dueños, porque sus patrones les dieran esa libertad. No, esa no era la historia. Lo que pasó es que los pocos cristianos, los pocos esclavos que podían leer, empezaron a leer la Biblia y empezaron a leer y a comentar a los demás y se dieron cuenta que había un Dios que redime, que paga el precio. Y yo, dice el pastor, me di cuenta que es increíble porque eso es parte de nuestra historia como país. Esta gente esclava encontraron a Dios para ser libres y muchos de estos esclavos nunca encontraron la libertad, nunca supieron lo que significa la libertad aquí en la tierra, pero sí la encontraron por medio de Jesucristo. Y dije, qué maravilloso esto, que cambió generaciones futuras después de que siguieron a Cristo. Y nuestra realidad es que todos somos esclavos del pecado. Todos somos esclavos del pecado. Pero tenemos un Dios que nos redime, que ha pagado el precio por nosotros. Y cuando vemos estas historias, me doy cuenta, dice el pastor, como cuando Pablo habló a los Gálatas,
que no hay judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ni gentil ni judío, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, porque todos somos uno en Cristo. No importa nuestra historia, nuestro fondo, nuestra raza, nada, nada, nada. Somos uno porque Él nos redimió. Y Pedro dijo que él pagó el rescate antes del principio del mundo. Y, y por esa preciosa sangre, Él pagó antes de que el mundo empezara. Y Él lo ha pagado por nuestros pecados y nos reveló eso que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Otra bendición que vemos por qué nos ha perdonado. La palabra perdón significa llevarse. Y en esta cultura judía, lo que significa es el chivo expiatorio. En los judíos traían un chivo y lo sacaban del pueblo y envían aquel chivo para llevarse los pecados del pueblo. De ahí es donde salió la palabra chivo expiatorio. Y ahí reconocemos que proféticamente, como el Salmo 103 dice, que Cristo quitó nuestros pecados y los alejó lejos de nosotros, como cuando Juan el Bautista declaró y dijo, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue nuestro chivo expiatorio, el que se llevó nuestros pecados para perdonarnos. Una de las cosas de que hemos estado hablando del Rey David en la serie anterior, de que los pecados traen consecuencias. Hay consecuencias en nuestros pecados y reconocemos eso. Pero la verdad es que Dios perdona y que no hay nada que nos detenga, porque Dios nos perdona y nos libera y se las lleva y nunca regresa, porque la gracia de Dios es suficiente y nos hace ricos esa gracia. Y otra bendición que vemos es que en Efesios dice en el versículo 8 que con toda sabiduría y entendimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, de acuerdo a su gusto, que se propuso en Cristo, que se pondría en práctica cuando los tiempos lleguen a cumplirse para traer unidad a todas las cosas en el cielo y en la tierra. La revelación de la voluntad de Dios en este texto debe ser algo que debemos escuchar hoy, porque Pablo dice que el plan, el cumplimiento es traer unidad a todas las cosas en el cielo y en la tierra. Es el punto clave, el cumplimiento de traer unidad a todas las cosas. Y en este tiempo, sobre todo aquí en Estados Unidos, con esta división que tenemos, ideas opuestas que tenemos, y es parte de la gran comisión de Jesucristo de hacer discípulos a todas las naciones, no de dividir, sino unir bajo Cristo. Esta última temporada, dice el pastor, sobre todo el mes pasado, me he involucrado en o me he perdido en este caos, estas cosas que están pasando en nuestras vidas. Y me he alejado un poquito de Jesús. Y Jesús tiene voluntad por nuestras vidas y debemos de enfocarnos en eso, pero de a veces caemos en estas cosas del mundo, en estos caos, en estas divisiones. Y me di cuenta, dice el pastor, que yo estaba cayendo en este caos de lo que estamos pasando en esta vida, en estas divisiones, de hablar de temas diferentes y no estar de acuerdo con gente que pensaba diferente a mí y todas esas cosas. Pero lo que Dios me mostró estas últimas semanas es realmente ver lo más importante y de quitar de los ojos de cosas y enfocarme solamente en Él. Aún esta temporada, ¿recuerdan cuando el año pasado se empezaron a cerrar todos los lugares, iglesias, bares, escuelas, todo, y la frustración que había en la gente? ¿Quién ha estado frustrado en los últimos 2 años? Muchos. Recuerdo que había gente que estaba enojada
con el gobierno del estado and how they were responding. y And cómo I estaban remember being a child, I was respondiendo. like, I think I disagree with that Y approach. I yo thought maybe I would do mismo, that dice el pastor, differently, pensé not que in the right podía way, hacer but las we all cosas think that of ourselves, diferentes. right? De a veces pensamos que lo hacemos And I remember correcto, ¿no? thinking that, Y yo pensaba and igual, knowing that decía, there are people who, like, tal vez si haría didn't cosas really like my diferentes, current sitting governor in eh, this last lo haría election. tal vez mejor. And one of the things that Pero as I was al wrestling through estar the luchando con wonderful todas estas investment I've made these cosas, last 2 years as lead lo pastor of our que, church, sobre todo como pastor de la is iglesia, lo que Jesús me reveló, God revealed to me that He really que wanted Jason to be so todavía, many. In a way, que Él God quiere que expects like el, these por people ejemplo, that que el I gobernador disagree with, del that I still estado, have to divide with, Cristo quiere que lo conozca. realize En that otras Jesus palabras, actually loves them. que no importa que el He wants them to gobierno know. diga una cosa y que no estemos de acuerdo, And if we que lo see people that importante we es disagree with in que those pensemos que lives, si hay gente con la que no estamos de acuerdo, what will shift in our hearts? que pensemos de que Jesús los ama también. Because you know how Jesus says we're not Porque to know Jesús him. dice que He cómo said, podemos your conocerle. love for one another En is proved Juan to the world that you are dice my que el disciples. amor que se tienen los unos con los Your otros love for one demostrará another. al mundo que son mis I began discípulos. believing Ese that amor Christ in this mostrarse last unos a season been otros known for our love por for one nuestro another. amor mutuo. Ahora, ¿nos hemos conocido este año pasado por nuestro amor mutuo? Yo creo que no, ¿verdad? It's been hard. Es Like, difícil, this muy is part of difícil. our community. It's Es part of our parte de group. nuestra comunidad, pero es un You know, mandamiento. this statement that Jesus makes that we're supposed to love one Esta another, that was declaración de que amarnos unos a right otros, after he gave the commandment esto lo hizo to después de dar his disciples, su which is where we get part of our statement to mandamiento love him, part of our de statement to love decir people, que is amar a to Dios, love cuando le one dijo a another los as he discípulos, loved. tienen que amarse así como Él Love los one amaba, another as I como have yo loved los you. he amado, dijo. Les dijo a los So if I discípulos y look nos at dice the a people that nosotros. I disagree with So, si miro a as las people that personas Jesus con loves, las que and no those estoy de people that acuerdo we como see as personas que great, Jesús ama, how should I be treating them? ¿cómo debería tratarlos? Not with No con disdain, desdén, not no with con hate, odio, not no with con defiance, discusión, but with ni con unifying argumentos, sino love, con which is amor built unificador, in incluso si no Christ and estamos de Christ. acuerdo. Even if we disagree with people, and say, Aún si I'm no not happy estamos de that I acuerdo, disagree ¿por with you. qué? Hear me on it. Escuchen How do bien, we treat them? How do we show love? ¿cómo debemos amar? See, we are on a mission to Porque fulfill the purpose estamos en that una to live misión like de God without the cumplir el chains that Jesus said. propósito y la And that's to voluntad bring de Dios a unity to través de all su Hijo things in Jesús heaven para and traer also on unidad earth. en las So cosas aquí let en that el be the cielo y en will la for you. tierra. What is your Aquí en la role in tierra trying como to en el lead to cielo that will for y God? en el Let cielo me como en la bring unity tierra. to all things on ¿Y heaven cómo and earth. podemos traer esa unidad? ¿Cómo? Para As romper I la end, tensión. before I call on our life, break down some of the tension that we have Y built esa up, tensión, maybe al some stuff that I'm romperse, building in our life. nos traerá paz I think it will give you peace. y nos It's giving traerá me paz peace, which has definitivamente. been a hard thing to find in Y life. eso es difícil de encontrar esa paz. So we've been redeemed. Hemos sido We've redimidos, been forgiven. We get perdonados, a glimpse into his will in vislumbrando Christ. su The last voluntad de blessing that we see unidad in this bajo text is Cristo. just Hemos visto esa luz. spiritual blessing poured out Y on la us as última riches from bendición God. que Is vemos that es he esa has made us an riqueza de su inheritance. herencia. He's made us an inheritance. Somos sus Then it says, herederos. furthermore, Y because we are además dice united with que Christ, we have como received estamos an inheritance unidos from en God. Cristo, For he hemos chose us in recibido su advance to make herencia. everything work out according to his plan. Porque de Here in acuerdo a heaven, we su are all plan praise to God, the Father of our Lord está Jesus guardado en el Christ. cielo para It is by his nosotros. great mercy Y that es we por have su been born gracia y again. That word misericordia. again concept is Ese that same concepto idea de that we ser take in our nacido de adoption and nuevo. sonship. That we've been born Toda again la in alabanza Christ de because Dios God por raised ser Jesus nacidos de Christ from the nuevos. dead. Porque Now we Jesús live with this expectation that we resucitó have a a Jesucristo de priceless entre los muertos. inheritance. Y ahora por An eso inheritance that tenemos is esa in heaven, expectativa y una herencia pure and undefiled, invaluable beyond the reach of change and decay. que está más allá del Think alcance of the del price that cambio y God paid de la to purchase decadencia. us, right? To Piensa el redeem precio us que Dios pagó para and make us part of his comprarnos, para inheritance. That is redimirnos what Jesus y is speaking. hacernos That's the parte same de su thing he's talking about, herencia. that inheritance Esto that es we lo have que in heaven. Jesús está He hablando en talks Mateo about 6 cuando dice que no acumulemos treasures here on earth tesoros where en la moth and rust tierra, may eat and donde las rust destroys, and where polillas thieves break in and steal. y Store your treasures in heaven. el óxido This destruye heavenly y donde inheritance los ladrones roban, where moth and sino rust cannot guardar destroy. tesoros en el cielo, Stop breaking dice. and steal. See, we spend so much of our time Gastamos mucho focused on our tiempo well-being, right? enfocándonos en nosotros Maybe not mismos, we
en lo inteligente que somos, en los carros que tenemos, en todo eso. Pero Jesús no. Jesús dice esperar la herencia que tenemos en Cristo. Eso es la inversión que sí vale la pena llevar a cabo. Atesorar tesoros en el cielo. by sealing it for us. Y ese es un sello. Forgiven, we've been So, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos dado un vistazo a su última voluntad y hemos sido preparados para su herencia. Y es como nos sella. Y Pablo justamente dice que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, le llevaremos alabanza y gloria a Dios. Y ahora ustedes los gentiles, que somos nosotros, también han escuchado la verdad, la buena noticia de Dios cuando creímos en Cristo, porque Él se identificó y nos identificó como suyos al darnos el Espíritu Santo y nos compró y nos redimió para ser su gente. Y lo hizo, He has sealed us with nos selló con su Espíritu Santo. Christ's death. Cristo y su muerte y su resurrección terminó todo con nosotros. Lo hizo. Y el sello del Espíritu Santo nos encierra por toda la eternidad. Jesús dijo que nunca nos dejaría y que su Espíritu moraría dentro de nosotros. Esa es nuestra identidad cuando nos entregamos a Cristo. Porque somos elegidos, somos adoptados como de Él, aceptados como somos. Adopted as his own. You are accepted Hemos sido as you are. You have been redeemed. redimidos y de nuevo aceptados como somos, puestos en libertad por el precio que Él pagó en la cruz. Se ha llevado, ha cargado con nuestros pecados y somos llamados a su voluntad unificadora de Cristo. ¿Y saben qué? Somos ricos. Somos ricos con todas las herencias de bendición. Oremos, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, por todo, Señor, lo que tú nos has enseñado. Y a veces pensamos mucho en nosotros mismos, Señor. Y nos roba tanto tiempo y nos consume nuestros pensamientos. Y la realidad es que se nos olvida nuestra identidad y no nos damos cuenta de lo libre que realmente somos, que podemos tener esa paz, que nuestros pecados no tienen ninguna razón de existir o vergüenza o nada, porque tú ya te lo llevaste y tú eres el chivo expiatorio que te llevaste esos pecados, Señor, y nos liberaste. Señor, permítanos mantenernos en esa libertad, porque tú nos liberaste, tu gracia fue suficiente por nosotros. Siempre, dice el pastor, hacemos una invitación a los que no han aceptado al Señor y ojalá usted se dé cuenta de que esta conversación, se da cuenta usted de que todo lo que hizo Dios sacrificó a su Hijo por ti. Y usted puede entregar su vida y rendir su vida a Él, al Creador, que ya tiene un plan para tu vida. Si usted se encuentra aquí y no ha hecho esa decisión de seguir a Jesús y reconoce que ha tratado de vivir su vida por sí solo, por sí sola, y usted quiere entregar su vida, rededicar su vida a Cristo, quiero que levante su mano y diga, sí, yo soy esa persona. Ya veo esas manos levantadas, sí. Estamos con usted. Ya veo esas otras manos. Maravilloso. Alabado sea el Señor. Oremos esta oración. Es lo que hacemos siempre como comunidad, como grupo, seguidores de Cristo, porque no hacemos nada solo, lo hacemos en comunidad. Y repitamos estos, no solamente los que levantaron su mano, sino todos. Hoy, septiembre 5. Que al seguir a Cristo puede cambiar tu vida. Señor Jesús, me rindo a tu voluntad. Quiero vivir para ti. Quiero estar vivo para ti y servirte.
y servirte por completo. Perdona mis pecados. Recuérdame de mi libertad. Cúbreme con tu gracia. Tú eres mi Salvador y tú eres mi Rey. Y te seguiré por el resto de mis días. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén, amén.